Hace un par de semanas se lanzó oficialmente la versión 8 de Laravel. Dentro de esta nos encontramos con nuevas y muy interesantes características. En esta serie de videos estaremos viendo las nuevas características de esta versión. Una vez dicho esto, comencemos. Comenzando, nos encontramos con la característica que a mi parecer ha sido demandada por la comunidad desde hace mucho tiempo. Esa se trata básicamente de mantener a nuestros modelos dentro de la carpeta llamada Models. Es decir, anteriormente cuando nosotros generamos a un modelo, este se nos generaba dentro de la carpeta Application. Ahora, al generar un nuevo proyecto Laravel, automáticamente dentro de la carpeta Application tenemos a la carpeta Models, en la cual se encuentra el modelo usuario por default. Algo que tenemos que notar en este caso es que si nosotros estamos haciendo una actualización de la versión 7 hacia la versión 8, no es necesario que generemos a la carpeta Models y migrar a todos nuestros modelos hacia la carpeta Models. Esto es debido a que cuando nosotros generamos un modelo a través de Artisan, lo que Laravel va a hacer es buscar si dentro de la carpeta App existe una subcarpeta llamada Models, y si ese es el caso, va a generar el modelo dentro de la carpeta Models. Caso contrario, lo generará dentro de la carpeta Applications. Este cambio es sin duda muy útil, ya que nos permite mantener de una forma más ordenada a nuestros archivos, y personalmente era un cambio que hacía de forma manual para cada proyecto. Puedes dejar en la sección de comentarios qué te ha parecido este nuevo cambio. Continuando, nos encontramos con otro cambio bastante interesante, el de los factories. Un factory, como sabemos, no es más que un archivo que nos permite generar un modelo, usualmente con información falsa. Esto a través del paquete Faker. En versiones anteriores a la 8 únicamente teníamos un archivo con un closure, en donde definíamos el modelo y la información. En esta nueva versión hubieron cambios muy significativos, ya que ahora la estructura inicial de un factory es una clase. Eso lo podemos ver si nos situamos dentro de la carpeta Database, Factories. Como vemos, tenemos al factory usuario. Si vemos rápidamente la definición de este archivo, veremos que ahora nos encontramos con una clase. Como vemos en la definición, directamente nos encontramos una clase que está heredando de la clase abstracta factory. Anteriormente, como ya he mencionado, lo que teníamos dentro del factory era básicamente un closure en donde definíamos el modelo y un closure en donde definíamos la información. Ahora, para definir esta información, lo tenemos que hacer a través del método llamado definitions. Otro cambio importante en esto es que ahora, para poder llamar a nuestros headers, lo tenemos que hacer a través del modelo. Esto es debido a que dentro del modelo tenemos a un trait llamado hasFactory. Si nos situamos ahora dentro de la carpeta headers dentro de Database Header, veremos el siguiente ejemplo. Anteriormente, cuando queríamos ejecutar a nuestro factory, utilizábamos al helper factory con el path de la clase, le dábamos la cantidad de veces que queríamos generar al registro y utilizábamos a create. En esta nueva versión usaremos el nombre del modelo, 4 puntos, factory, como vemos en el ejemplo, indicándole la cantidad de registros, por ejemplo 10, utilizando a create. Si ejecutamos este comando, deberíamos ver a nuestros registros. Vemos entonces que la estructura inicial de nuestra clase está compuesta de una propiedad protected, en donde definiremos el modelo, y el método definition, en donde retornaremos la información del modelo. Ahora, al hablar de factories, nos referimos en sí a un gran ecosistema para generar información ficticia, ya que tenemos una gran cantidad de cosas que podemos realizar. Por ejemplo, vamos a acceder rápidamente a la consola de Tinker y veremos al siguiente método. Como vemos acá, al hacer un count, que tenemos 20 registros. Vamos a proceder a generar un nuevo registro utilizando factory. Indicamos 1 y concatenamos al método create. Al hacer un count, nosotros ahora podemos utilizar de igual manera al método make, el cual nos devolverá directamente a una colección, que de igual forma nos devolverá a un objeto del tipo user. La diferencia entre estos métodos es que el método make genera al usuario pero no lo almacena en la base de datos. En cambio, el método create sí. Si utilizamos nuevamente count, deberíamos ver a nuestros 21 registros. A su vez, nosotros podemos definir diferentes acciones.
algo llamado factory states. Un factory state es básicamente una forma de poder modificar a las propiedades de nuestro modelo. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Lo que vamos a hacer es situarnos dentro del factory, en este caso user factory, y vamos a proceder a generar llamado name. El nombre es irrelevante y lo que haremos aquí será hacer un return utilizando a this, utilizando a state, al cual pasaremos un arreglo en el cual indicaremos la información que queremos alterar. Por ejemplo, vamos a cambiar de nombre de esta manera. Ahora bien, para poder utilizar entonces a este state, deberemos ir al apartado en donde estemos llamando al factory, por ejemplo en este caso, y lo que debemos hacer es concatenar a user.factory, concatenando en este caso al método name. Si ejecutamos directamente los headers y hacemos una consulta, deberemos ver la modificación de nuestros registros. Tal como mencionaba al inicio, en esta nueva versión de Laravel se ha introducido todo un ecosistema de los factories, ya que como vemos en la documentación nos encontramos con muchas acciones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos definir a los callbacks, que podríamos verlo como un observador, que nos permitirá definir o modificar cierta información tanto para el método make como create. A su vez, de igual manera podemos utilizar dentro del método make y dentro del método create pasar un arreglo para modificar la información. Te recomiendo ampliamente visites la documentación de los factories, la cual encontrarás en la sección de comentarios. Sin duda, estos cambios son muy interesantes, pero sobre todo útiles. ¿Y a ti, qué te han parecido estos cambios en esa nueva versión? Me gustaría saber tu opinión en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, en donde continuaremos viendo las nuevas características del Laravel 8.